noche y especialmente agradecer a Dios por la vida que Él nos ha otorgado y también por la preservación de vida con la cual el Señor ha estado guardando a la mayoría de su pueblo. El culto de hoy o el tiempo de ministración de hoy es familiar y pues agradezco tanto al Señor por todos los que se puedan conectar en esta hora y recibir el consejo de la palabra de Dios. Permítame tener una oración y encomendarle al Señor este tiempo. Padre que estás en los cielos, agradecemos a ti, Señor, la bendición de poder estar, Señor, oh Dios, en tu presencia y también conectado, Señor, con tus hijos, con tu pueblo, para recibir, Señor, el consejo de la palabra de Dios. Te pedimos que tú traigas en medio de nosotros un espíritu, Señor, de entendimiento, de sabiduría y también de reverencia, Señor, para no solo escuchar y recibir tu palabra, sino también, Señor, para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy, y lo he titulado así, construyendo una relación matrimonial saludable. Eh, Antes de presentarle mi primera diapositiva, me gustaría eh, comentarles que una de las cosas que repito a cada rato es que la iglesia de lo que está compuesta es de familias, y vuelvo a reiterar que si una familia es bendecida, si una familia es prosperada, si una familia es saludable, la iglesia tendrá salud, la iglesia será una iglesia saludable, puesto que la iglesia de lo que está compuesta es precisamente de familias. Ahora, hay una segunda cosa que comparto siempre con ustedes y es esta: toda palabra es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Y me he dado cuenta que en esta relación de estas dos cosas que acabo de decir, cuando el Señor le escribe a una iglesia, le está escribiendo a familia, porque la iglesia de lo que está compuesta es de familia. Entonces quiero usar, por supuesto, principios bíblicos y quiero usar versículos bíblicos para ministrar este tema que titulé Construyendo una relación matrimonial saludable. Entonces usted tiene en su primera pantalla o en su pantalla tiene su primera diapositiva. Esta diapositiva, o sea, el primer punto lo titulé eh, que ambos miembros quieran y deseen lo mismo para la relación. Nosotros tenemos que llegar, hermano, al punto de entender que el matrimonio, y espero que si hay algún soltero escuchando este tema, tampoco se desconecte, porque estoy casi seguro que va a desear ir al matrimonio. El matrimonio el matrimonio está compuesto por dos personas. Estoy hablando del matrimonio que Dios aprueba, varón y mujer. Y los dos necesariamente tienen que llegar a querer y desear lo mismo para la relación. Porque si existen diferencias en los deseos, van a haber diferencia en los intereses. Entonces me gustaría que usted mirara lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de unidad. O sea que lo que provoca
un vínculo de unidad, dice la palabra de Dios, es vestirse de amor. Y, y lo contrario de estar vestido es estar desvestido. Así que cuando nosotros miramos en el original griego, esta palabra amor es el ágape, el amor de Dios, el amor con el que Dios nos amó a nosotros y el amor con el que nosotros deberíamos de amar a Dios. Entonces, me llama la atención que Pablo está diciendo que sobre todas las cosas, una de las cosas que deberíamos de hacer, pero por sobre todas las cosas, en primer lugar, Pablo dice que hay que vestirse de amor. Y según la palabra de Dios y el apóstol Pablo, este es el vínculo de la unidad. Así que no es un amor filo, no es amor filial, no es un amor eros, no es un amor sexual de erotismo, es el amor ágape. Y dice la palabra de Dios que este es el que crea el vínculo de la unidad. O sea, hay recomendaciones apostólicas. Por ejemplo, Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso que el hombre debería de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Ese es un principio, hermano, que nosotros necesitamos entender y ver a la luz de la palabra de Dios. Todos nosotros somos bendecidos por respetar, amar y obedecer principios. Entonces, una de las cosas que me deja ver este versículo 14 es que uno puede estar o desvestido o vestido. Y aquí dice la Biblia, estoy hablando en términos espirituales, ¿verdad? La Biblia dice aquí que deberíamos de vestirnos de amor. Y una vez que alguien se viste de ese amor ágape, dice la palabra del Señor, que se establece el vínculo de la unidad. Si no existe amor ágape, no existe vínculos y por lo tanto la unidad no existe dentro del matrimonio. Ahora, quiero todavía llegar a un punto que creo que es importante. La Biblia dice, y una de las cosas que Dios le dejó saber al hombre fue esto, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que, ¿cómo crear un vínculo de unidad donde una persona con otra persona llega a ser una sola carne? Dice la Biblia que para esto es necesario vestirse de amor. Acuérdese de esto, hermano, vestirse. Ya no es cuestión de que Pablo está diciendo que esto es un sentimiento. Es más, cuando nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, la ley se resumió en dos mandamientos: amar al Señor y amar al prójimo. Por lo tanto, amar no es una cuestión de sentimientos, amar es una cuestión de obediencia, de decisión, de obedecer a un mandato de Dios. Y cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa, entonces ya no está hablando propiamente del mandamiento, que por ahí es por donde deberíamos de empezar, sino que está diciendo que es necesario vestirse de amor, o sea, cubrir todo tipo de desnudez. Y usted sabe, hermano, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no es jactancioso y no es vanidoso. Así que cuando usted está mirando la palabra, si usted se viste dentro del matrimonio, si usted se viste de amor, entonces dice la Biblia, crea un vínculo de unidad. Colosenses 3:15 está ahí en su pantalla, en la misma diapositiva. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. O sea, si usted se da cuenta, sigamos unos minutos aquí con el versículo, veamos lo que dice la palabra. Lo primero que tenemos que hacer por sobre todas las cosas, número uno, vestirse de amor. Eso traerá
según la palabra de Dios, el vínculo de unidad y por lo tanto se podrá establecer la paz de Cristo. Y si usted se da cuenta, la paz se va a volver un rey dentro de tu hogar. Según la Biblia, y Pablo dice, la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pensamientos, sentimiento y voluntad. Dice la Biblia, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Y entonces finaliza el apóstol Pablo diciendo, sean agradecidos, sed agradecidos. Palabra terminada en D. Así que es una orden, es una palabra escrita de forma imperativa en la palabra. Por sobre todas las cosas, vístanse de amor, para llegar al vínculo de la unidad, para que haya un rey en tu casa, en tu hogar, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tu voluntad, y ese rey se llama la paz de Cristo, dice las Escrituras, a la que todos los hijos de Dios fuimos llamados. Próxima diapositiva, porque vamos a seguir hablando en la próxima diapositiva, la siguiente diapositiva, vamos a seguir hablando en la misma línea de pensamiento, que ambos miembros quieran y deseen lo mismo para la relación. Entonces, después de vestirnos de amor, que es el vínculo de la unidad, a mí me gustaría llamarle la atención de Efesios 4:2 y versículo 3, porque hay una orden apostólica para esforzarse en preservar la unidad, y dice la Biblia que este es el vínculo de la paz. Espero no hacerle a usted un rollo en la cabeza. La primera orden es vestirse de amor para entrar en el vínculo de la unidad. Y luego después Pablo dice, esfuércense en preservar esa unidad para que entren en el vínculo de la paz. Ahora, leamos unos minutos de Efesios 4:2. Pablo dice qué cosa es lo que se requiere para poder alcanzar con esfuerzo esa preservación de unidad. Dice la Biblia que debe de haber humildad en el matrimonio. Tiene que haber humildad en las dos personas, en el hombre y en la mujer, cónyuge, casado. Dice la Biblia, tiene que haber humildad en los dos, tiene que haber mansedumbre en los dos, para que con paciencia se puedan soportar los unos a los otros en amor. Luego dice, hay que esforzarse. O sea que esto requiere esfuerzo, esto requiere voluntad, esto requiere que las dos personas reconcilien ellos primeramente con el Señor y se reconcilien ellos mismos con la palabra para entender cómo podemos llegar a desear lo mismo dentro del matrimonio. ¿Cómo puedo llegar a querer lo mismo dentro del matrimonio? Y la Biblia aquí está expresando pensamientos. Por ejemplo, uno de ellos es soportarnos, o sea, la capacidad de ser paciente, soportar con paciencia, es un aguante alegre donde uno puede soportar sin amargarse, donde uno puede adquirir, bendito el nombre del Señor, paciencia y con ella madurez. Y definitivamente, hermano, es necesario entender que dentro del matrimonio, cuando un hombre y una mujer están contrayendo un compromiso delante de Dios, no están diciendo que ellos son perfectos, sino que desde su imperfección ellos van a trabajar, no estarán idealizando
a un hombre o no estarán idealizando a una mujer, sino que tendrán delante de sí mismo un ser humano, pero que ama a Dios, que sirve a Dios y que bajo principios bíblicos puede desarrollar el carácter del Señor. Ahora, me gustaría que miráramos la próxima diapositiva porque tengo 3 versículos para ministrar bajo el mismo principio, que ambos miembros quieran y deseen lo mismo para la relación. Entonces dice la palabra del Señor y quise poner Efesios 4:12 y 4:13 porque siempre que hablamos de estos versículos hablamos de los ministerios primarios, para qué están los ministerios primarios y dice la Biblia en primer lugar para preparar a los santos para la obra del ministerio. Pero una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es que la Biblia enseña que los ministros primarios están para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero dice Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Lo voy a dejar ahí, porque para que ambos miembros quieran y deseen lo mismo, necesitan desarrollar unidad. Voy a repasar las 3 diapositivas. Necesitamos vestirnos de amor para que se establezca, dice la palabra de Dios, el vínculo de la unidad. Luego, el versículo o la segunda diapositiva, perdón, Efesios 4:2 y 4:3, dice la palabra del Señor que necesitamos esforzarnos por preservar esa unidad. Dice la palabra en el vínculo de la paz. Y luego la tercera diapositiva lo que dice es que los ministros nos ayudarán. Ana, por eso es tan importante que dentro de la iglesia haya, por ejemplo, un servicio que se dedique, hermano, dedicamos tiempo para enseñar escatología, dedicamos tiempo para enseñar a los hermanos en cuanto a doctrina, pero yo creo que este tiempo familiar es bien importante porque cuando nosotros estamos enseñando la palabra desde la óptica familiar, lo que le estamos diciendo a los cristianos es esto, el evangelio tiene una vida práctica, una vida de piedad, primero con relación a Dios, pero también tiene una vida práctica, una manifestación, tiene una caminata. ¿Y dónde vamos a mostrar el carácter de Cristo? ¿Y dónde vamos a mostrar la vida de Cristo si no es primeramente con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestra familia? Entonces es importante, y aquí me voy a detener, ¿verdad? Es importante que usted busque, si necesitara consejería pastoral, que usted busque a su pastor y usted tome unos minutos con su cónyuge para alcanzar unidad de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Si usted recibe doctrina, si usted recibe enseñanza, si usted recibe palabra para bendición de su casa y de su matrimonio, entonces esa es una palabra que no tiene o no debería de practicarla y de vivirla uno, sino que la tienen que vivir los dos. Y entonces ahí es donde entra la función pastoral o ministerial para que se desarrolle una unidad de fe en cuanto al tema. Ahora, en segundo lugar, quiero hablar del segundo punto, cómo alcanzar un matrimonio próspero o bendecido. Es el matrimonio que trabaja en equipo. Le estoy mostrando en su pantalla los versículos y quiero hablar, bueno, si usted está viendo en pantalla puse 100 y 100.
Cuando usted va con un psicólogo me da risa porque los educadores y consejeros matrimoniales dicen que cada uno tiene que poner un 50% y si cada uno tiene que poner un 50% está poniendo solo la mitad para que el otro ponga la otra mitad. Yo discrepo totalmente de esa consejería porque yo considero que uno al matrimonio no le puede poner el 50% para que el otro le ponga el 50%. Dios no puso el 50% de su Hijo y tampoco Dios puso el 50% de la divinidad y luego el 50% de la humanidad. Nuestra doctrina es que Cristo es 100% divino y 100% humano. Y si un hombre debería de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, tendrá que poner el 100% de lo que Él es para bendecir su casa y su matrimonio. Ahora, entendiendo esto, y ya usted lo tiene ahí en su presentación, quiero mostrarle dos versículos. Trabajar en equipo es importante porque no potencializa. Trabajar en equipo es importante porque uno hará huir a 1000, pero dos, dice la palabra de Dios, harían huir a 10,000. Entonces, me gustaría que usted leyera Josué 23:10, es el primer versículo que quiero dar. Solo para explicar cuando una de las partes está poniendo el 100%. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000 porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Ahora, tengamos presente esto. Dios tiene que ser nuestra cabeza y Dios tiene que ser el primero en nuestra vida y Dios tiene que ser el primero en nuestro hogar. Es la voluntad de dos, pero si no existe la voluntad de dos, así todo va a haber victoria, porque dice la palabra de Dios que uno hará huir a 1000. Y yo lo que quiero es hacer énfasis en la palabra y en el principio bíblico. Pero a todos los que me están escuchando y que tienen matrimonios, necesitarían ver cómo es que el Señor por la boca de Moisés dijo: ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y dos pueden hacer huir a 10,000? Si la roca no hubiera vendido a los enemigos y el Señor no los hubiera entregado. Así que lo primero que quiero hacer es colocar a Cristo a la cabeza. Toda batalla se pelea desde el orden de lo espiritual. Toda batalla se gana cuando Dios está al frente. Recordemos a Moisés en el monte cuando la batalla contra Amalek, y la palabra del Señor dice que mientras que sus manos permanecían alzadas, el pueblo de Dios prevalecía contra los amalecitas. Ahora, uno va a hacer huir a 1000. Dos, dice la palabra, harán huir a 10,000. O sea, quiero que el matrimonio mío sea bendecido y prosperado. Yo solo puedo trabajar y lograr vencer en mi capacidad según la palabra de Dios, pero no es según la capacidad mía, sino porque dice la Biblia que Dios estaría dispuesto a pelear por nosotros cuando yo peleé solo. Y eso lo tenemos, hermano, que entender todos los varones, todos los hijos de Dios. Si quiero pelear, puedo pelear. Tengo el respaldo de Dios, voy a alcanzar victorias, pero nunca el volumen ni la calidad de la victoria será como cuando los dos se juntan para trabajar en equipo y alcanzar aquello para lo cual Dios nos destinó. Yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús y quiero decirte: no des el 50% de tus posibilidades, no des la mitad, entrégalo todo en el nombre del Señor Jesús si quieres alcanzar grandes victorias en el Señor. Punto número 3. Necesitamos, hermano, un reconocimiento positivo de la pareja. Necesitamos reconocer los esfuerzos que ésta hace o que éste hace para lograr construir una relación de pareja o de matrimonio saludable. Esa es una necesidad. Ahora,
el reconocimiento positivo se da a través de la palabra. Mire lo que dice Proverbios 18, 20, 21 y 22. Lo estoy poniendo en su pantalla porque no me gusta sacar versículos de contexto y me gustaría que usted mirara que este pasaje con lo que está ligado es precisamente con el matrimonio. Lo voy a leer rapidito. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre y con el producto de sus labios se saciará. Versículo 20. 21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Y el versículo 22 dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor de Dios. Ahora, le estoy hablando por unos minutos a los varones, que generalmente en ocasiones como hombres somos los más fuertes, quizás poco delicados para decir las cosas. Yo quiero que usted observe por unos minutos este versículo. Con el fruto de su boca el hombre se sacia. Dice la Biblia, con el producto de sus labios se saciará. Y ahora viene la explicación. Muerte y vida están en el poder de la lengua. O sea, ¿nos vamos a saciar de muerte o nos vamos a saciar de vida? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que los que conocen y aman el poder de la lengua comerán de su fruto. Así que un necio estaría hablando siempre cosas negativas. Un necio siempre estaría maltratando a su esposa. Un necio siempre estaría diciendo palabras negativas contra su esposa. Sin embargo, el hombre sabio e inteligente tampoco se calla la boca, sino que usa el poder de su boca, dice la palabra, usa el poder de su lengua para entonces con esa palabra saciarse él. No está diciendo palabras egoístas, sino que lo que está haciendo es bendiciendo con su lengua y bendiciendo con su palabra. Así que una de las primeras expresiones que debería decir todo hombre dentro del matrimonio es: he alcanzado el favor del Señor, porque la Biblia dice que el que haya esposa encontró algo bueno, algo que necesitaba. Ese algo bueno lo clasificó Dios desde el principio cuando hizo del hombre a la mujer, y antes de hacer del hombre a la mujer o sacar del hombre a la mujer, dice la Biblia que él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dice la palabra del Señor, y he aquí la primera expresión de bendición que debería de estar en la boca de todo hombre de Dios para ser prosperada, para haber prosperado su matrimonio. El que haya esposa, haya algo bueno, dice las Escrituras. El que haya esposa alcanzó el favor del Señor. Y entonces cuando usted está mirando esta escritura, la promesa bíblica es esta: te vas a saciar del bien, vas a ser bendecido y vas a ser prosperado cuando bendigas a tu esposa. Bendito el nombre del Señor, porque dice la palabra de Dios que hay muerte y hay vida. Tú decides cuál de los dos. Por favor, tenga presente como cuando Dios colocó el monte Gerizim y el monte Ebal delante del pueblo de Dios. Le dijo: he aquí, pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, escojan hoy. Entonces el Señor te da la herramienta. Así que una de las cosas que debe de existir en la boca de ambos cónyuges es el reconocimiento positivo de su pareja, lo que ella hace o lo que él hace para lograr construir esta relación saludable. La próxima diapositiva que quiero mostrar tiene que ver con el versículo anterior. Estoy hablando del 21, ¿verdad? Pero quiero leer 4 paráfrasis de la Biblia. La Hahnemann dice: muerte y vida en mano de la lengua. O sea que la lengua maneja dos estados. Muerte y vida, dice, está en la mano de la lengua.
y los que la enseñorean comerán su fruto. O sea, los que sean capaces de dominar su lengua lograrán alcanzar frutos. Luego la versión NTV dice, la lengua puede traer vida o muerte, y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La reina, la BC, el que ama la lengua comerá de sus frutos y ella tiene poder sobre la vida y la muerte. O sea, cuando estás bendiciendo a tu esposa, cuando estás bendiciendo a tu esposa, esa palabra que está saliendo de tu boca tiene poder, dice la palabra del Señor. La Kadosh dice, la lengua tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, y aquellos que la gobiernan han de comer su fruto. Hermano, ¿qué nivel de inteligencia deberían de tener los hijos de Dios? Y la Biblia dice que lamentablemente los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Pero estoy invitando a todos los que me están escuchando en esta noche a usar el poder de su lengua para bendecir, para reconocer el bien que Dios le ha hecho a través de su esposo o de su esposa. Y en vez de estar constantemente señalando defectos, atacando y amargando la vida de su esposa o de su esposo, una de las cosas que usted debería de usar es su lengua para reconocer los esfuerzos que cada uno en la pareja hacen porque el matrimonio salga hacia adelante. Quiero que vea el punto número 4. Una de las cosas que nosotros debemos de asumir es compromiso, el compromiso que tenemos dentro de esta relación para cumplir el rol que Dios ha establecido en su palabra. Quiero leer estos versículos que están en su pantalla. 1 Corintios 7:2 dice, esta es una de las razones por las cuales el Señor constituyó el matrimonio. Una de ellas, bíblicamente, es precisamente para evitar los pecados de fornía, los pecados de la inmoralidad sexual. Entonces, uno de los elementos que tiene el matrimonio y el carácter propio del matrimonio es preservarnos de pecados de inmoralidad sexual. Y yo le estoy hablando a gente que sé que tienen temor de Dios en sus corazones. Por eso el matrimonio es una institución establecida por Dios, creada por Dios, establecida por Dios, precisamente para garantizar que los escogidos de Dios puedan llegar a la patria celestial. Porque mi Biblia dice que ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. No se los dije en el orden, pero quería dejar la palabra fornicación para expresarla como último en este grupo y dar énfasis a la enseñanza, dejando saber que cada uno de nosotros tiene un rol dentro de la relación y que debemos de asimilar el hecho de que Dios nos puso dentro de una relación matrimonial para cumplir las funciones que a nosotros nos corresponden. Entonces, número 1, dice la Biblia, no obstante, por razones de las inmoralidades, y está ahí en su pantalla, 1 Corintios 7:2, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Ese es el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 7. Así que una de las cosas, espero yo que estén viendo ustedes en pantallas el versículo, una de las cosas que dice la Biblia es que Dios, por razones de inmoralidad, constituyó el matrimonio y dice la palabra del Señor que cada uno debe tener su propia mujer. O sea, no hay ni necesidad de compartirla, ni necesidad de ignorarla.
dice la palabra de Dios, y así mismo cada uno tenga su propio marido. Está viéndolo usted en su pantalla. O sea, usted no tiene tampoco necesidad de compartir a su esposo con otra persona y tampoco tiene necesidad de ignorarlo. O sea, yo creo que queda claro que si usted quiere tener una relación bendecida, la sexualidad forma parte del proyecto de Dios, primero para librarlo a usted de pecados de inmoralidad sexual, pero también para hacerlo feliz a usted dentro del matrimonio. Versículo 3 dice que el marido cumpla su deber conyugal para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla para con su marido. O sea que una de las cosas que Dios estableció, y usted no lo tiene ahí en su pantalla, pero yo le invitaría después en casa a leer 1 Corintios 7:7, y una de las cosas que dice Pablo es cada uno tiene su propio don. Así que dice la palabra del Señor que tu sexualidad, estoy hablando con varones santos y mujeres santas, es un regalo de Dios, es un don de Dios, y dice la Biblia que Él constituyó el matrimonio primero para preservarnos de pecado de inmoralidades sexuales, porque si no hubiésemos sido guardados de este tipo de pecados, entonces tampoco tendríamos derecho a entrar en la patria celestial. Ahora se nos dice a nosotros que tenemos que cumplir un rol dentro del matrimonio. Y una de las cosas que queda claro es esta: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino sobre el marido. Así que una de las cosas que Pablo dice y enseña, y espero yo que usted me oiga con oído circuncidado, esto también es doctrina apostólica. Y yo solo quiero mostrar la verdad espiritual de este versículo para no entrar en detalles de lo orgánico y de lo físico. Pero le explico, hermano, lo que es en lo natural lo es también en lo espiritual. Si hay una mujer que cree que tiene autoridad sobre su cuerpo, entonces se le negará a su esposo. Si hay un esposo que cree que tiene autoridad sobre su propio cuerpo, entonces se le va a negar a su esposa. Sin embargo, nosotros mirando esto con óptica espiritual, la mujer representa a la iglesia, y si hay una mujer que se le niega a su marido, lo más probable es que en el orden espiritual ella también se le niegue a Cristo. Estoy hablando en la relación y en la intimidad espiritual. Ahora, si esa es la mentalidad que tiene o que está dentro de un matrimonio, ambos dos se le negarán a Cristo. O sea, es entendible que lo que nosotros hacemos en lo natural finalmente repercute en lo espiritual, porque lo natural, según la Biblia, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿por qué es tan importante respetar este principio? Porque aquellos que se niegan a su cónyuge también se niegan a Dios. Y entonces el versículo 7, usted lo tiene, perdón, el versículo 5 del capítulo 7, la Biblia dice, lo tiene usted puesto en su pantalla, dice, la Biblia dice, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo. O sea que para mantener una unidad espiritual, una unidad de fe, una unidad doctrinal, una de las cosas que dice la Biblia enfáticamente es no debes de privar a tu esposo o a tu esposa de esa unión, de esa comunión, de esa sexualidad, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Y luego dice la Biblia, volver después a juntarse a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces, entendiendo, hermano, lo que Pablo está enseñando aquí, finalmente yo puse Efesios 5:33, está en su pantalla. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer. O sea, la necesidad básica de una mujer es que la amen, y el deber de ese esposo, según la Biblia, es amarla.
La necesidad básica de un marido es que su mujer lo respete, y el deber de una mujer es respetar a su marido. Si queremos que haya un matrimonio saludable, una de las cosas que tendremos que mirar seriamente son aquellos compromisos que cada uno de nosotros asumimos dentro del rol o en el rol de nuestra relación matrimonial. Quiero rápido pasar a la próxima diapositiva y entonces mencionar en quinto lugar valores como la fidelidad. ¿Qué cosa va a hacer prosperar tu matrimonio? Le estoy hablando, hermano, a toda la familia. Por eso yo creo que a los hijos en estas áreas hay que enseñarles para que cuando ellos crezcan y lleguen al matrimonio, lleguen con valores. Y yo puse aquí valores de fidelidad, pues estamos acostumbrados, hermano, a ver traiciones por todos los lados. Estamos acostumbrados ya a ver bajo la bandera de la libertad de mis derechos. Hay quienes supuestamente por sus derechos se vuelven traidores. Y entonces, uno de los valores más importantes, uno de los valores que se han ido destruyendo, que se han ido deshumanizando, ha sido el valor de la fidelidad. Yo no sé si usted recuerda la historia de Nabot, pero cuando aquel perverso Acán, rey de Israel, le quiso comprar la viña a Nabot, ya Nabot había heredado la viña de sus padres. Sin embargo, cuando Nabot le contestó a Acán, le dijo: líbreme Jehová Dios de entregarte la heredad de mis padres. O sea, él ya tenía la herencia y sin embargo no se atrevió a decir: líbreme Dios de entregarte mis tierras, sino que lo que dijo fue: líbreme Dios de entregarte la herencia de mis padres. O sea, había tanta fidelidad en el corazón de este hombre hacia Dios y hacia sus padres, que dice la palabra de Dios que cuando aquel perverso lo quiso seducir para que dejara de ser una viña, su viña, y se convirtiera en un campo de hortalizas, él dijo: esta viña le pertenece a mi padre, es herencia de mi padre. Y hermano, se respetaba tanto, porque déjeme explicarle, hasta Dios mismo creó esa clase de respeto que incluso cuando en el tiempo las propiedades se perdieran por causa de la esclavitud, Dios dijo: cada 50 años vamos a celebrar una fiesta que se llama la fiesta del jubileo, para que entonces a todos los esclavos se le devuelvan todas sus propiedades y todas sus tierras, para que no se pierda la identidad dentro o en medio del pueblo de Dios y cada tribu todavía permanezca con sus propiedades. O sea, Dios siempre apuntó hacia el derecho, hacia el respeto, hacia la justicia. Y hoy vemos que esos valores se han perdido. O sea, no existe fidelidad. De alguna manera, algunos cambian de iglesia como cambiar de casaca, otros cambian de maridos o de mujer como cambiar de ropa, y no se dan cuenta, hermano, que ese principio se ha destruido. Así que yo creo firmemente, y quiero, discúlpeme que le diga así, necesitamos orar para que Dios arranque eso del corazón de los hombres y especialmente de los que decimos servir a Dios. Porque si alguien, hermano, no le puede ser fiel a su esposa, o alguien no le puede ser fiel a su esposo, sus hijos de alguna manera o de otra se van a enterar.
Lo próximo que puede suceder es que ellos sientan asco por el pecado, pero también puede suceder que usted esté haciendo una siembra que luego se va a cosechar. Hijos de padres infieles, es posible que de una generación a otra se pase ese espíritu sucio e inmundo de infidelidad. Usted me ha de preguntar, ¿cuál es el principio bíblico? Está en la palabra. Dios dice, tal la madre, tal la hija. Y usted pudiera identificar otros tantos principios. Entonces creo que uno de los valores que necesitamos sostener dentro del matrimonio para que haya felicidad es la fidelidad. Número 2, respeto. Número 3, las responsabilidades. Esto está puesto ahí en su pantalla. Número 4, la honestidad. Y número 5, la sinceridad. Me gustaría que usted mirara, por favor, le puse 1, 2, 3, 4, 5 palabras, bendito Dios, que considero que son importantes. Valores como la fidelidad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la sinceridad. La honestidad está relacionada al principio de no mentir jamás. Y si usted hace ese propósito en su corazón, usted va a llegar a ser no solo un hombre maduro, sino que va a ser un hombre íntegro. Entonces, me gustaría mostrarle o leerle, que usted vea en su pantalla lo que dice esa diapositiva en Isaías 59:4. Mire lo que dijo Dios a través de la boca de un profeta. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. O sea, cuando el Señor miró hacia la tierra, y en especial hacia el pueblo de Israel, dijo, no hay gente que clame a mí con justicia. O sea, no dijo que no había gente que clamara, sino que lo que dice la Biblia es que hubo hombres, él no encontró hombres que clamaran con justicia, ni hombres que abogaran con honestidad. Ahora, quiero que ustedes vean esto. Este versículo dice, confían en la confusión y hablan falsedades. O sea, estoy mostrando este versículo porque el encabezado son principios que nosotros necesitamos tener en el matrimonio. Hablan falsedades, dicen, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Entonces yo en el nombre de Jesús, hermano, estoy proclamando que si nosotros queremos tener un matrimonio próspero, bendecido, nosotros tenemos que cambiar esa deshonestidad por honestidad. Deberíamos de cambiar la confusión que pertenece a Babilonia por la sinceridad. Al no hablar falsedades, sino hablar la verdad. No deberían de concebirse ni malicias ni que se dieran en medio de nosotros a luz e iniquidad. Y entonces para eso necesitamos usar los sólidos principios bíblicos en los que la palabra del Señor nos instruye a vivir. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es la bendición que representa que usted deje para sus hijos el testimonio de un matrimonio bendecido y próspero, porque cuando ellos lleguen a ese punto del matrimonio, ellos seguirán ejemplos, sabrán qué hacer, y todavía si necesitan consejo, te buscarán y hallarán de ti como sacerdote la palabra que ellos necesitan. Quiero pasar al próximo punto. Y si nosotros queremos ser felices y bendecidos y prósperos dentro del matrimonio, en sexto lugar yo puse la capacidad de ser humildes. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo
5, versículo 5, estoy usando los principios para el matrimonio. Asimismo, vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. O sea, una de las cosas, hermano, que ha de bendecir tu matrimonio es una buena comunicación. La buena comunicación no está dada por el exceso de palabras o por el silencio que omite, sino que la buena relación está dado por la humildad en el trato mutuo. Y la palabra ya la palabra mutuo dice que uno debe de ser respetuoso y humilde. Y déjeme decirle, hermano, que nosotros los hispanos, especialmente los hispanos, con este tema de la sujeción nos hemos vuelto irrespetuosos con nuestras esposas, porque el primer argumento que nosotros usamos es: ella es mujer y se tiene que sujetar. Pero es que Dios jamás y nunca en la persona de Cristo ha maltratado a la iglesia. Es que Dios jamás y nunca ha desnudado y expuesto a la iglesia. Es que Dios jamás y nunca ha avergonzado a la iglesia. Entonces, me quiero detener unos minutos con usted porque comencé hablando de la necesidad de vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Y aquí leemos, según este versículo, y al apóstol Pedro diciendo: sobre todas las cosas revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, dice la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que usted vea esto dentro del contexto del matrimonio. Me gustaría, por favor, que fuéramos, quiero ser lo más gentil y también lo más respetuoso posible con usted. Pero si usted se da cuenta, lo que continúa en el versículo es esto: porque Dios resiste a los soberbios. Así que cuando un hombre maltrata a una mujer de palabra o de hecho, hermano, tendríamos que reconocer ante Dios que lo que se está dando dentro de nosotros es un estado de soberbia. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces usted me va a decir: hermano, es que usted no conoce a mi esposa. Pues déjeme decirle, Dios sí la conoce a ella, Dios sí lo conoce a usted, Dios me conoce a mí, Dios conoce a mi esposa. Y usted me va a decir: pero es que ella no es humilde. Y usted me va a decir: pero es que él no es humilde. Entonces, ustedes como pareja son de los que ponen el 50 y el otro pone el 50. Y hace unos minutos dije que hace falta poner el 100% de cada uno de nosotros para que haya una prosperidad extraordinaria dentro del matrimonio. Entonces, por eso la Biblia dice: necesitamos revestirnos de humildad. A veces he dicho desde el púlpito predicando que cuando alguien se enoja por orgullo. Y he aquí el versículo donde dice, y usted lo tiene en su pantalla: necesitas vestirte tú de humildad. No trates de vestir de humildad a tu esposa diciendo: es que no es humilde. No trates de vestir de humildad a tu esposo diciendo: no, es que él no es humilde. Por favor, esto es desde lo individual para que luego alcancemos esa clase de unidad que bendice nuestra casa y que bendice nuestro hogar. Dice la palabra de Dios que necesitamos vestirnos de humildad para que en el trato mutuo no se manifieste la soberbia, sino que se manifieste la gracia de Dios, la influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Así que esa sería la forma, por ejemplo, en la que un hombre llegaría
administrarle a su esposa como Cristo le ministra a la iglesia. Ahora, primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo. ¿Qué tiempo? No sé qué tiempo, pero Dios es un Dios que cumple promesa. Si nosotros aprendemos a vivir en esa relación, pensando que este es el principio bíblico con el que vamos a ser bendecidos y prosperados, entonces vamos a edificar un hogar en el orden de Dios bendecido y próspero. Piense, por favor, hermano, lo que Dios dice en este versículo. ¿Acaso no será que Dios está resistiendo a los soberbios? Yo creo que sí, la Biblia lo dice. Entonces, creo que es mejor ir al paso de la humildad. Y el paso de la humildad mejorará el trato mutuo, va a consolidar la relación, va a consolidar la comunicación. De nuevo, por favor, no trate de vestir de humildad a su esposa. Vístase usted. De nuevo, por favor, no trate de vestir de humildad a su esposo. Vístase usted. Y entonces lo que alcanzará cada uno desde su posición de humilde es la gracia de Dios. Y con ella usted va a ser bendecido. Voy terminando y quiero usar, bendito el nombre del Señor, en las próximas 2 diapositivas. El punto número 7, uno tiene que saber pedir perdón y reconocer errores propios. Y también uno necesita extender el perdón. Ok, saber pedir perdón. Y conozco un sinnúmero de personas que en ocasiones vienen a pedir perdón, pero lo que hacen es justificarse ellos mismos de todos sus errores. Eso no es pedir perdón. Eso ni siquiera te permite alcanzar misericordia. Cuando uno pide perdón, lo que hace es reconocer sus propios errores. No decirle a la persona que tiene al frente, actué mal, pero tú me hiciste actuar a mí, me desquiciaste, pero tú eres la culpable. Eso no es bíblico y eso no mejora la relación matrimonial, sino que lo que hace es empeorar la relación matrimonial, porque usted viene como un lobo vestido de oveja a pedir perdón y lo que está haciendo es atacando. Entonces, cuando usted lee Mateos 18, versículo 21, la Biblia dice que Pedro se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Me quiero detener unos minutos aquí, porque, hermano, estas preguntas no surgen así como así de la nada. Cuando una persona pregunta esto, evidentemente, mire, me voy a echar mi pensada. Tengo que imaginarme que uno del grupo, quizás no era del grupo, quizás era la suegra, ¿verdad? Pero alguien evidentemente había incomodado a Pedro en varias ocasiones. Pedro no estaba pensando en las veces que había tenido que perdonar, sino en las veces que lo habían ofendido. Porque si usted lee bien la pregunta que Pedro hace en Mateo 18, 21, dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Y yo lo voy a tener que perdonar, Señor. Entonces, la mayoría de las personas, sobre la base falsa de que están extendiendo un perdón, la pregunta que se hacen y que le hacen al Señor es esta: ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarlo? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlo? ¿Hasta cuándo van a ser los mismos conflictos y los mismos problemas? Entonces yo quiero responderte lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, que estaba incómodo por tantas ofensas de un hermano. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y entonces cuando usted multiplica eso, son 490 ofensas mínimas que usted tendría que soportar y perdonar.
Bueno, pues si usted reconoce que es parte del cuerpo y reconoce que Cristo es el apóstol de la iglesia, entonces esta es doctrina apostólica. Si usted se da cuenta, lo que Pedro estaba diciendo no es, Señor, ¿cuántas veces voy a tener que perdonarlo? Lo que Pedro estaba diciendo es, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar a este? ¿Cuántas veces este va a pecar contra mí? Así que usa el principio para aplicarlo a su matrimonio. Necesitamos, número uno, saber pedir perdón. Número dos, necesitamos reconocer nuestros propios errores. Y también necesitamos entender que si vamos a pedir perdón o alguien nos viene a pedir perdón, nosotros deberíamos de extender el perdón. Porque déjeme explicarle, hermano, déjeme explicarle, qué bueno es sentirse perdonado. Pero mucho mejor se siente uno cuando perdona, porque entonces uno es libre de acusaciones del enemigo, de ataques del enemigo. Y cuando uno no perdona, recuerdo que cantábamos un coro hace mucho tiempo que decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Así que miremos esto desde el punto de vista familiar. Y una de las cosas que tendremos que hacer es ponernos a cuenta con nuestras esposas o con nuestros esposos si queremos ser felices. Pedir perdón es de caballero, pedir perdón es de hombre, pedir perdón es de cristiano, pedir perdón es de hijo de Dios. Y también extender el perdón forma parte del plan y del proceso que Dios ha establecido para que un matrimonio sea bendecido y edificado. La última diapositiva, estoy a 4 minutos o a 3 minutos de terminar. La última diapositiva, y por favor si me pueden alcanzar las peticiones de oración, se lo voy a estar agradeciendo. Está dentro del mismo punto 7 que puse, saber pedir perdón y reconocer los errores propios y extender el perdón. Efesios 4:32 dice la palabra de Dios, seamos amables los unos con los otros. Un hombre no debería de ser amable con su mujer cuando está intentando tener relaciones sexuales con ella. Un hombre debe de ser amable con su esposa todo el tiempo. Un hombre no le debe de negar el habla a su esposa. Un hombre no debería de ignorar a su esposa. La Biblia dice, sean bien amables los unos con los otros. Estoy invitando a las hermanas y a las mujeres a ser amable con su esposo y también ambos a ser misericordiosos para cambiar el ambiente de la casa y del hogar. Yo, hermano, conozco a hijos que no quieren servir a Dios. Pasa, mami. Conozco a hombres y conozco mujeres que sus padres fueron violentos, fueron maltratadores entre ellos, discutían, se faltaban el respeto y los hijos decidieron sencillamente no servir al Señor. Porque dijeron, si mis padres que dicen ser cristianos viven como viven y no les funciona el matrimonio, entonces ¿cómo me va a funcionar a mí que soy un pequeño? Entonces yo quiero dejar, hermano, en su corazón la marca y la señal de la palabra de Dios para tu casa, para tu familia. Cambia el disgusto, cambia el mal humor. No te escondas detrás de una mala crianza, de que tus padres no te enseñaron o de que ahora mismo estás enfermo. No, por favor, deja eso a un lado, porque si esa es tu excusa, la palabra de Dios no tiene poder y Dios no tiene poder para sanar y cambiar tu vida. Pero el Señor dice en su palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, uno puede sentirse mal, pero esa no debe de ser la justificación para atacar a los que están a nuestro lado, sobre todo a los que están a nuestro lado, que nos aman y nos están cuidando. Y le voy a decir algo más, al final son los que se quedan contigo.
O sea, al final, incluso cuando tus hijos se casan y salen de la casa, tu viejita es la que se queda contigo, tu viejito es el que se queda contigo, pero también Dios se queda contigo, porque donde hay dos o tres, allí está Dios. Entonces, mire como dice la Biblia, es un mandamiento, sean amables los unos con los otros, sean misericordiosos los unos con los otros. Perdónense los unos a los otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. ¿Por qué retener un enojo y por qué no perdonar? Entonces hay que saber pedir perdón. Hay que saber reconocer errores y hay que extender el perdón. Pero una de las cosas que nosotros debemos de hacer es, según la Biblia, ser amables y misericordiosos y saber que uno puede extender perdón porque Cristo nos ha perdonado. Versículo 13 dice la Biblia que deberíamos de soportarnos los unos a los otros y perdonarnos. Colosenses 3:13, perdonarnos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra el otro, fíjese hermano, esas quejas que surgen dentro del matrimonio y que de repente usted no quiere resolver delante de su ministro porque le da pena y vergüenza, ¿verdad? Dice la Biblia, si alguno tiene queja contra el otro, entonces lo que tiene que hacer es perdonarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Como Cristo perdonó, así también háganlo vosotros. Ahora, no acumule quejas y no acumule problemas. Siéntese a hablar. Cuando se siente a hablar, la mecánica de la conversación y de la comunicación no puede ser me enojé porque me hiciste esto. De lo que se trata es que se hable del problema y uno mismo sea capaz de reconocer cuál es su problema. Que Dios te bendiga mucho. Estoy anhelando de todo corazón que seas un hombre y una mujer bendecida, próspero, feliz y por sobre todas las cosas que puedas dejar un testimonio a esa próxima generación. Porque vivimos en un país que por un tiempo ya no creyó más en el matrimonio. Cuando no creyeron más en el matrimonio, le dieron, hermano, espacio a la unión libre, la unión sin compromiso. De ahí se pasó a esa clase de unión que empezaron a llamarle amigos con derechos. No sé hasta qué punto sería bueno que usted supiera que hay gente que son tan irresponsables que decidieron crear un tipo de relación fuera del diseño de Dios que se llama amigos con derecho y para lo único que se ven es una vez en semana, un par de veces en semanas para ir a comer y de ahí ir a un hotel y tener sexo. Pero no quieren tener familia, no quieren tener compromiso. De ahí se abrió paso a la unidad o a la unión llamada esa unión sucia, inmunda, descrita en la palabra la unión homosexual o la unión lésbica. Y de ahí ya hay gente que han destrozado el diseño de Dios donde se casan con otras personas o se unen con otras personas y a otras personas que dicen ellos son animales. Entonces, lo que estamos viendo, hermano, es una distorsión total del matrimonio y así todos los hombres pretenden ser felices. Entonces, le bendigo en el nombre de Jesús. Use los principios bíblicos y construya una relación matrimonial saludable. Uno no construye una casa, estoy hablando literalmente hablando, teniendo todos los materiales y todo el dinero para comprarlo, no la construye en un día, probablemente toma un año construir una casa y terminar una casa para poderla habitar. Entonces, cuando estoy hablando de construir una relación matrimonial saludable, estoy hablando de que usted le tiene que dedicar tiempo y tiene que usar principios bíblicos, porque si Jehová no vela, en vano velan los
veladores. Y si Jehová y su palabra no edifican tu familia, en vano trabajas para edificar. Oremos. Padre que estás en los cielos, estoy, Señor, bendiciendo en esta noche a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Señor, no quiero hablar de los eventos o de las situaciones de crisis en el matrimonio, más que quiero bendecir a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Si alguno, Señor, oh Dios, fracasó por falta de principios, yo te ruego, Señor, se puedan retomar estos para enseñar a nuestra descendencia. Pero te pido, Señor, oh Dios, que haya una descendencia comprometida con tu palabra, comprometida con los principios bíblicos, comprometida contigo, Señor, y también comprometidos en ser fiel a la responsabilidad y al encargo que tú, Señor, nos das. Te lo pido en el nombre de Jesús. Permítenos edificar, Señor, familias saludables. Permítenos edificar matrimonios saludables y permítenos ser ejemplos, Señor, para la próxima generación. En el nombre poderoso de Jesús, permítenos entender por dónde tenemos que comenzar. Vestirnos de amor, Señor, dice tu palabra que es el vínculo de la unidad. Y después, Señor, continuar con los principios bíblicos antes expresados. Gracias, Padre. Amén y amén. Estoy pasado en unos 7 minutitos, pero tenemos peticiones de oración. La hermana Cindy Sorto, hicimos partícipe a la iglesia, hermano, de una necesidad y gracias a Dios, su hijo ya lo regresaron del Salvador o de Honduras, pero sé que la puerta se abrió para que este niño pudiera llegar. La familia Cabrera está pidiendo oración y desde aquí bendecimos a Alex, a su esposa, a sus hijos. La hermana Heidi está pidiendo oración a causa de unos trámites que necesita, en los que necesita sea liberado su carro, pues estuvo involucrado en un accidente. El hermano Noé Cabrera, su esposa Dori, Janet y Cristian están necesitando oración. En la mañana de hoy falleció el hijo de Noé y de Doris, Noé Jr., y ellos están necesitando que clamemos a él. Hermana Laura está pidiendo oración por una tía que está muy grave en su país. María Riverón por su familia que se convierta, familia de Tampa. La familia Chávez de Ontivero pide oración por Caleb Castro y su cumpleaños. Están pidiendo oración Aldo, Merlin y Salomón desde Milán, Italia, para ser guardados. Germán y Mireya por salvación por sus hijos. Enrique Castro por los que están trabajando aún, que sean guardados. La hermana Rosa Pérez, desde aquí le enviamos saludos y bendiciones, cumplió años. Hay 2 hijas que yo pastoreé estando en Cuba, una es Juliet y otra es Yaneli, están ambas ingresadas y necesitan un milagro de Dios. Y estamos, la hermana Rixa Sorto está pidiendo, está pidiendo oración por Domini. Este niño está cumpliendo años. No voy a mencionarlos en la oración, solo estoy mencionándolo ahora y voy a poner mi mano en el nombre de Jesús y suplicarle al Señor que Él oiga desde su lugar santísimo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos rogando por todas y cada una de estas peticiones. Señor Jesucristo, en especial, tu palabra nos enseña, Señor, a llorar con los que lloran y también reír con los que ríen.
Envía, Señor, una palabra de consuelo para Noé, para Doris, Cristian y Janet en el nombre de Jesús. Señor, oramos por los que están enfermos, por los que están, Señor, en hospitales, sean sanados, liberados, guardados. Te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sobre aquellos, Señor, que están trabajando, Padre, y están expuestos. Pon, Señor, oh Dios, tu mano, tu sombra poderosa sobre la vida, Señor, de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Hasta donde yo no puedo llegar, tú puedes llegar. Ay, Brahma, para la banda. Oh, Señor, oh Dios, te pido también una palabra de bendición para los que están cumpliendo años, Señor, y no pido por lo vivido, sino por lo que tú les vas a permitir vivir. Aquellos que oran, Señor, para que sus hijos se conviertan, Señor, que venga una revelación de Jesús. Estoy pidiéndote, Señor, oh Dios, y me alegro con los que han cumplido años. Bendigas a Domini, Señor, y la hermana Rosa. Y te estoy pidiendo también en el nombre de Jesús, aquellos que desde otros países nos están escuchando, oyendo palabra y están recibiendo, ellos también sean bendecidos y guardados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como todos, bueno, quizás no todos, pero esto sí, esta semana continúa el retiro, hermano, virtual Ministerio Ebenecer, y yo estoy suplicando, por favor, que usted se mantenga conectado. Va a ser a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes. Usted no está obligado, hermano, a escuchar todos los cultos. Si no agarra una indigestión y lo puede escuchar todos, amén, esa es su bendición. Y no estamos obligando a nadie a escucharlo todos, pero por favor escuche un tema, si puede 2 temas, si puede 3 temas, los que usted pueda, de acuerdo a su tiempo, su horario, su trabajo, porque hay hermanos que están trabajando, pero sí, por favor, manténgase al tanto de esa palabra. Lo próximo que quiero decirle a la iglesia es que para mantener el orden, el viernes no vamos a salir. Entonces, el domingo, Dios mediante, nos estamos reuniendo 11 de la mañana para alabar, adorar a Dios. Y es probable que para el domingo me traiga a un ministro, un tañedor que toque aquí unos minutos en vivo, un par de cánticos, adoremos al Señor y le entremos a la administración de la palabra. Recibe un abrazo, un beso santo. Los hermanos, por favor, que deseen depositar sus ofrendas y sus diezmos y todavía no tienen información de cómo hacerlo, comuníquese conmigo. Le bendigo en el nombre de Jesús. Estamos orando por los que han perdido sus trabajos y espero yo en el Señor un milagro, y le estoy diciendo tenga buenas noches, que descanse. Le habla su pastor Raúl Martínez. Que Dios te bendiga. Y aquí su pastora